Dicen los zamoranos que los 5 días que pasó don Miguel de Unamuno en el viejo balneario de Bouzas, allá por el año 1930, han sido los días más rentables para la literatura española y para Sanabria. En el Arcón, hoy seguimos el rastro que dejó el filósofo y escritor en el lago de Sanabria. Y nos sumamos a quienes reivindican una mayor presencia en la gestión cultural de la comarca. Aunque eso sí, nos vamos a dejar llevar por la melancolía ante el recuerdo de un escenario perdido. En el programa recordaremos cómo conoció el escritor la leyenda de Valverde de Lucerna, dónde se hospedó, por qué vino al lago, invitado por su amigo Honorio Requejo. Leeremos su espejo de soledades. Todo ello nos permitirá entender su fuente de inspiración para escribir una de sus obras maestras que generaciones de escolares aún estudian y analizan: San Manuel Bueno Mártir, la historia de aquel cura santo y los hermanos Carballino en las inmediaciones del lago. Desbrozaremos el sentimiento trágico de la vida cotidiana, como en Conciencia describió esta novela su autor, don Miguel de Unamuno, y seguiremos sus pasos hasta el monasterio de San Martín de Castañeda y pisaremos las orillas del lago en invierno. Para entender mejor la presencia sanabresa y la inspiración literaria, charlamos con Pablo Unamuno, nieto del que fuera rector de la universidad y que está muy vinculado a la obra de su abuelo. El empresario sanabrés Óscar Somoza nos abre las puertas de su espejo de soledades, alojamiento turístico situado a la orilla del lago, inspirado en la poesía unamuniana. Con Ana Chaguaceda, de ascendencia sanabresa y directora de la Casa Museo de Unamuno en Salamanca, acudimos al archivo y a la memoria del escritor. Con la periodista zamorana Ana Pedrero, estrechamente vinculada al lago desde la niñez, conoceremos el impacto social que generó el escritor y el recuerdo de Bouzas, el bucólico balneario desaparecido. También escucharemos al alcalde de Galende, José Manuel Firma, a cuyo término pertenece el lago, el monasterio y las 11 aldeas del entorno. Comenzamos el programa en una fría y lluviosa mañana de invierno. Paseamos por la orilla con Óscar Somoza y lo hacemos en el exterior de su espejo de soledades. Óscar, pocas veces se contempla una secuencia de invierno tan bonita como esta, ¿eh? Sí, no es nada habitual. Es decir, aquí lo normal es que tengamos el sol todos los días y un día de bruma y maravilloso como este y distinto es un día especial, un día para recordar. ¿Sanabria es algo más que el lago? Sí, Sanabria es mucho más que el lago. El lago es nuestra catedral, es nuestro referente más importante a nivel nacional, europeo y mundial, pero es algo más que el lago. ¿Se navega desde dentro? Sí, se navega. Además tenemos un ejemplo, es decir, allá se ve entre la bruma el barco eólico solar que recorre el lago prácticamente todos los días del año y que es el único barco eólico solar del mundo. Es decir, una apuesta importante de un empresario afincado en Sanabria que ha logrado situar el lago entre las tendencias más agresivas y más modernas, pero sin ninguna agresión de la naturaleza. ¿Sanabria es algo más que un parque natural, que un monasterio en lo alto de las laderas? Bueno, el parque natural son miles de hectáreas, es decir, miles de hectáreas que descubrieron los monjes hace siglos
y que hicieron el monasterio de San Martín de Castañeda, y estas eran sus pesquerías. Pero sí, es algo más, y San Martín de Castañeda es una referencia importantísima de la que iremos hablando a lo largo de esta entrevista, y daremos más toques a la referencia de San Martín de Castañeda. Algo más que el recuerdo de una tragedia, la de Ribadelago. La tragedia va a ser un referente de nuestra comarca, que vivimos con ella, pero de la cual tenemos que hacer recurso. Es decir, tenemos que hacerle homenaje a aquellos que fallecieron, aquella desgracia que hubo el 9 de enero del 59, en que desde allí se rompió y bajaron millones de litros de agua y arrasaron Ribadelago. Pero ahora eso, con el nuevo museo que se está construyendo y de la memoria, que ya era hora de que se construyera el Museo de la Memoria, yo creo que vamos a convertir la desgracia en homenaje, y ese homenaje en recurso turístico para que más visitantes conozcan la historia del lago. ¿El románico llega a orillas del lago? Sí, llega a San Martín de Castañeda y llega a la villa de Puebla de Sanabria, que es un poco el núcleo fundamental de población para el invierno y demás, y bueno, que se viste de gala en estas fechas de Navidad con las luces y demás. Y yo creo que llega, hay un referente importante al lado del castillo, en la iglesia del siglo XII de Nuestra Señora del Azogue, y luego San Martín de Castañeda. Son dos ejes fundamentales en la comarca sanabria del románico. Sanabria es Unamuno, hay una cara, hay una trastienda unamuniana. Unamuno es el gran olvidado de Sanabria. Unamuno escribió de Sanabria en los años 30, estuvo aquí 5 días, escribió San Manuel Bueno el Mártir, y captó perfectamente lo que era el lago de Sanabria. Es decir, asomándose a Bouzas, que está allí al fondo también entre la bruma, de repente él escribió San Martín de Castañeda, Espejo de Soledades, y nos dimos cuenta a todos, y nos estamos dando cuenta a todos, que esto es un espejo de soledades, y que en otros días, en los días normales de sol, hay dos sierras, dos montañas, una en el lago y otra arriba, que se está reflejando continuamente. Y esa definición de Unamuno nos acompañará siempre, y bueno, pues escribió un fantástico libro que ha sido libro de texto, y esperemos que siga siéndolo durante muchos años en todos los colegios y escuelas de este país. Cuando llega el visitante, el turista, a este entorno y contempla la naturaleza, el románico, la belleza del lago, ¿se encuentra con alguna huella de Unamuno? Pues realmente escasa, es decir, simplemente un bronce que hay arriba de San Martín de Castañeda, donde está parte del poema, pero yo creo que Unamuno es una reivindicación pendiente de los sanabreses y de Sanabria, y yo creo que estamos pendientes de acordarnos de que no solo Cervantes nació en Sanabria, sino que Unamuno también escribió una parte importante de nuestra historia, y tenemos que homenajearlo y reivindicarlo definitivamente. ¿Cuándo nace Espejo de Soledades? Y la pregunta es, ¿cómo no os habíais dado cuenta antes? Bueno, yo soy empresario hotelero de Sanabria, de una familia desde 1870, y teníamos siempre las ganas del lago. De repente nos encontramos con este lugar maravilloso, y cuando nos asomamos a los balcones que se asoman al lago, vimos la realidad, vimos que era un espejo de soledades, y dijimos, este es el nombre para este nuevo alojamiento, desde el cual podemos disfrutar del lago las 4 estaciones, es decir, como antiguamente se decía en un viejo eslogan de este ayuntamiento de Garende, el lago, Sanabria, es un paraíso para 4 estaciones, y desde aquí se puede disfrutar las 4 estaciones. Hoy Espejo de Soledades es un interior innovador, moderno, de diseño, y un exterior cuidado, mimetizado con el paisaje. Sí, absolutamente. Somos los primeros que sabemos que lo que tenemos que proteger es lo nuestro, que lo que nos hace diferente son el casco histórico de Puebla y el lago de Sanabria, y nuestro fin es protegerlo al máximo, porque sabemos que ahí nos va la vida, y somos muy respetuosos, y hemos tratado de hacer algo muy mimetizado, como tú has dicho, con el medio ambiente, y lograr incorporar la vanguardia y la comodidad para que en todas las épocas del año, repito, se pueda disfrutar del lago de Sanabria con confort del siglo XXI, y con todo lo que es necesario, la demanda que tiene el siglo XXI para poder descansar y disfrutar de este paraje maravilloso. Leo, habrá algún guiño de Vi en el diseño y en los detalles. Esa Sí. sensibilidad de tu mujer. Hay un guiño importantísimo, es decir, ya ha estado en el diseño, ya ha estado en el planteamiento, y ha estado en la apertura definitiva, para que esto sea una realidad que le guste a la gente, que lo aprecie, y que vean que aquí se puede vivir, que Sanabria es vida, y que esta parte de Sanabria también es para vivirla. Óscar, si no me falla la memoria, cuando don Miguel viene al lago y se hospeda en Bouzas, es porque un amigo suyo, honorino, le llama para que vea la decadencia que tenía este territorio, cómo eran las aldeas. Estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Cómo está ahora Sanabria? Bueno, Sanabria está, por un lado, todavía está muy protegida, todavía la conservamos fantásticamente Sanabria,
pero ya la modernidad está llegando y Bouzas desafortunadamente pues está degradada. Yo tengo esperanzas de que eso vuelva a ser un referente en la comarca, vuelva a ser un referente y eso se recupere, que tenga intervenir la administración o alguien, pero que se recupere porque el lago, el entorno del lago es un lugar, como digo, a protegerlo absolutamente porque es nuestro patrimonio y yo creo que también necesitan los que vienen a visitarlo tener las comodidades y las atenciones. Sanabria yo creo que sigue teniendo mucho futuro, es decir, Sanabria turísticamente ya es un referente importantísimo a nivel ya regional y nacional e internacional, que antes éramos simplemente un sitio donde se pasaba para ir a Galicia o a Portugal. Ahora ya tenemos una relación muy estrecha con todo lo que nos rodea, es decir, con Madrid, con Asturias, con Portugal, cada vez somos más cercanos y estamos en la reserva más grande de Europa, transfronteriza, la reserva de la biosfera, que abarca toda la zona esta transfronteriza y parte de Portugal. Portugal, Galicia, estamos en territorio transfronterizo. ¿Sois más portugueses, más gallegos o más contrabandistas los de Sanabria? Somos más universales. Los sanabrienses hemos sido tierra de contrabandistas, tierra de gallegos, tierra de Astures. Sanabria fue aduana del puerto de Vigo unas semanas. Sanabria fue unos meses portuguesa, es decir, nos invadieron los portugueses y fuimos portugueses, con lo cual tenemos un poco de todo. Y lo que sobre todo somos es que, aunque dicen que somos raros, somos acogedores, somos hospitalarios y recibimos a la gente con ganas de atenderlos y que disfruten de nuestra tierra. ¿El lago de Sanabria en invierno? Maravilloso, por descubrir. Es decir, la avalancha que se produce en verano la aceptamos y nos agrada, pero el lago tiene muchas estaciones y el lago en invierno es maravilloso y lo estamos viendo ahora mismo. Es decir, cada día es un día diferente y cada día el lago se viste de una manera diferente para que se pueda disfrutar. La silueta de Bouzas entre la niebla nos obliga a visitar el lugar en el que se hospedó don Miguel de Unamuno. Nos dirigimos al otro lado del lago. Hemos quedado con la periodista zamorana Ana Pedrero. El viejo balneario de aguas sulfurosas, un lugar que permanece en la memoria y en el corazón de muchos sanabreses y que Ana frecuentó en su juventud cuando la ruina no había llegado. Ana, ¿qué se siente en este lugar? Pues es una sensación muy triste, muy decadente, muy de naufragio, porque este lugar guarda recuerdos maravillosos, guarda sobre todo, claro, ese tesoro de ese paso de Unamuno por aquí, pero guarda también luego muchos recuerdos personales. Tú fíjate, desde antes de nacer yo, de venir al mundo, aquí pasaron casi su luna de miel mis padres, aquí venía mi padre todos los veranos y mi madre a pintar, aquí en una terraza que había justo al lado de donde estamos. Pues, yo he comido, he tomado, echábamos de comer a los barbos, lo veías lleno de vida, de gente, y sobre todo que esto en su día, esto empieza a funcionar en el siglo XIX a finales, y en su día pues en la prensa se vendía como el progreso de Zamora cuando son declaradas de utilidad pública las aguas de Bouzas. Entonces ahora ves esto así y se te cae un poquito el alma a los pies, ¿no? ¿Tú recuerdas las bañeras del balneario? Perfectamente, y el olor ese a huevo podrido, sí, de las aguas, también, perfectamente, sí. Fue un lugar histórico, por aquí pasaron personalidades de la historia de este país. Sí, aparte de Miguel de Unamuno, que evidentemente es el motivo además que nos ha reunido hoy aquí, pero pues también cuando las escuelas, las misiones pedagógicas, que Buero Vallejo, Alejandro Casona, pues se alojaban aquí, comían aquí el profesorado y los invitados. Y luego, en los años, en el 60 creo que fue, José María Forqué, un grandísimo cineasta, ¿no? Rueda aquí Maribel y la extraña familia y lo convierte en una chocolatería, que son todo decorados, realmente el balneario no alteró para nada. Y luego, sobre todo, la vida, ¿no?, que tenía. Yo recuerdo mucho eso, la vida, los niños, lo que te decía de echarle de comer a los barbos, porque aquí hay unos barbos tremendos. Se supone que estamos en el área más profunda del lago de Sanabria, donde más negras y más frías son sus aguas.
Y bueno, pues la verdad es que ahora, no sé, en el fondo cierras los ojos, ¿no? Y quieres escuchar esa vida, esos sonidos. Tú fuiste de las niñas que en el colegio o el instituto te tocó hacer un trabajo sobre San Manuel Bueno Mártir. Sí, claro. Y además, fíjate, es un libro que me marcó muchísimo, quizá pues por ese conocimiento, ¿no? Y esa pertenencia que uno tiene a un sitio, ¿no? A mí me marcó muchísimo leer San Manuel Bueno Mártir. Me encantó el final, porque en el fondo, Javier, fíjate, la moraleja, ¿no? Final del libro es un poco lo que hacemos a veces los periodistas. Que a veces escribimos columnas, sobre todo en el columnismo, ¿no? A veces intentas que tu gente no se venga abajo, intentas elevar a la gente y hay veces que hasta ni tú te crees, y no es porque seamos mentirosos, ¿no? Sino porque hay veces que tú realmente estás escribiendo lo que deseas o lo que desearías para tu tierra, pero que muchas veces dices, estoy escribiendo un imposible, ¿no? Y en el fondo esa lección de San Manuel es un poco lo mismo, ¿no? Ese predicar de un Dios en el que él mismo duda. Sí, tú pasaste tu niñez con mucha frecuencia, has tenido casa hasta hace poco en Galende. ¿Te siguen llamando la hija del pintor? Sí, sí, de aquí no sería Ana Pedrero en la vida y a mucha honra, sí, sí. Oye, Hombre, tu padre, Antonio Pedrero, pintó mucho Sanabria. Sí, ha pintado mucho. Mi padre empezó a venir aquí con 14 años, ellos se quedaban en Trefacio, en casa de los Calamita, una familia conocidísima, Carlos Calamita, catedrático de piano en Sevilla, zamorano, y ellos empezaron digo ellos porque venían Alberto de la Torreyel, que venían pues con 11, 12 años. Mi padre entró en Bellas Artes en Madrid con 13 años, ¿no? Entonces venían con las bicis, se inflaban a hacer por aquí, y tú fíjate, mi padre ahora tiene 84, pues han sido casi 70 años ininterrumpidos de venir todos los veranos. Lo que pasa que nosotros siempre nos quedábamos en esta zona y ni siquiera en Galende, nos quedábamos más en la zona del lago, porque mi padre es en el sitio donde pintaba siempre al natural. Entonces, claro, la luz era fundamental aprovecharla. Oye, Alfonso XIII, presidentes de la República, de la época de la transición, de la época de Franco, por aquí ha pasado muchísimas personalidades. Que un lugar así esté en este estado de cosas tiene un titular nada halagüeño, ¿eh? Pues la verdad es que es muy triste. Lo que pasa que, fíjate, yo creo o quiero pensar que quizá ahí, no sé si existirá, porque a lo mejor no sé si existirá el problema, hay muchas edificaciones junto al lago que, aunque tú tengas una titularidad, no son propiedad. Entonces, creo que eso también ha frenado mucho el desarrollo y el sostenimiento de este tipo de estructuras, porque tú imagínate que ahora quieres aquí invertir, pero que la propiedad no es tuya. ¿Hasta qué punto tú inviertes una millonada que quizá luego te puede revertir o no, dependiendo de si cambian las leyes? Eso yo creo que es un gran problema que, o sea, por un lado es la conservación, ¿no? Hoy vamos a seguir la huella de Unamuno en Sanabria, y este lugar es clave. Emblemático. Aquí es donde se queda los 5 días de su contacto con Sanabria y su amigo Honorino. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Sanabria, en el lago, en el entorno, que nos recuerde a Unamuno? Su espejo de soledades. Yo creo que el lago, por encima de todo, continúa siendo ese espejo maravilloso, ¿no? Y sobre todo de soledades, como él bien decía, porque, hombre, él conoció una Sanabria mucho más pobre, mucho menos desarrollada. En el año 30, ese famoso documental de las Urdes de Buñuel bien se podría aplicar a lo que era entonces Sanabria. Pero yo creo que todavía, o sea, lo que es en el lugar, en Bouzas, evidentemente no encontramos nada, porque encontramos algo totalmente decadente. ¿No echas en falta en el entorno del lago de Sanabria algún rasgo más unamuniano? Totalmente. Creo que eso es un tesoro sin explotar que tiene Sanabria. Incluso recuperar esto, fíjate, como un centro de estudios de Unamuno o de un recuerdo de Unamuno, pues fíjate, sería maravilloso. Pero sí que es cierto que Sanabria esa faceta no la ha explotado nada, y es que al final esto es su poema de Espejo de Soledades, pero es su grandísima obra de San Manuel Bueno Mártir, y el origen es que estamos aquí, estamos en el germen. Dime la verdad, ¿alguna noche o algún amanecer has escuchado el sonido de las campanas que viene del lago? Pues sí, Javier. Y es que, vamos, yo lo juro, ¿eh? Además, cuando hay que escucharlo, que es en la noche de San Juan, es la fiesta de Ribadelago, y bueno, pues un año estábamos de fiesta, primero en el pueblo, luego nos fuimos a hacer una queimada a Rocas Negras, los amigos de allí de Ribadelago, nosotros es donde hemos hecho mucha vida,
Y de verdad, o sea, yo puedo jurar lo que las escuché. Que pueda ser sugestión, puede ser, pero yo desde luego, aunque me llamé inspirada, las he escuchado. Lo de la leyenda de Valverde de Lucerna tuvo su cola, ¿eh? Claro, a mí por eso me impactó tantísimo la novela de Unamuno, porque, claro, cuando nosotros, claro, yo empiezo a venir al lago con 2 meses de edad, entonces, claro, hacía 10 años que había pasado la tragedia, cuando más o menos empiezas a tener un poco de sentido, pues a lo mejor yo tendría 6, 7 años, o sea, era en el fondo muy reciente, 16, 17 años, el pueblo viejo era como un enorme cementerio lleno de cruces que impresionaba mucho, ¿no? Ese silencio, esa... Entonces, bueno, pues que de repente lees esa obra cuando ya ha sucedido la tragedia y conoces, y de repente además le pones ese escenario tan tétrico, ¿no?, que era entonces Riva del Lago, pues sí, fue tremendo y sobre todo, claro, el significado que tuvo después la tragedia. Ha habido algún poeta, algún pintor, algún artista, y has tocado el cine de Maribel y la extraña familia que se rueda, parte de los días aquí, pero nadie ha cantado a Unamuno, nadie canta a este espejo de soledades. Por cierto, ¿te ha gustado el proyecto de Óscar, no? No, es maravilloso, ya me queda alguna vez ahí, es una pasada, es maravilloso. Volvemos al canto. Nadie canta. Sí, ahora hay un grupo extremeño en Tavía, que son además maravillosos, os los recomiendo. Bueno, ellos son extremeños, pero realmente luego hacen una música de muchos sitios. Y hace unos años musicaron el poema de Espejo de Soledades con unas panaderas, que son el ritmo tradicional que hacían las panaderas al amasar el pan. Y la verdad es que es un tema que ha calado muy profundo y muy hondo, es maravilloso. No tengo mesa, pero serías capaz. Oye, tú bailas y tú cantas. Sí, hombre, claro. Serías capaz. Sí, claro, hombre, A ver, claro. a ver, Mira, vamos. San Martín de Castañeda, espejo de soledad. Uy, el lago recogeda desde antes del hombre y se queda. Sonando en la santa calma del cielo de las alturas, en que se sumen honduras de anegarse pobre el alma. Men Rodríguez Aguilucho, de Sanabria el ala rota. Hemos quedado con uno de los nietos de don Miguel, con Pablo Unamuno. Lo hacemos en el Balcón del Lago, en el monasterio de San Martín de Castañeda, solar de inspiración unamuniana. En el interior charlamos con un miembro de la familia de don Miguel de Unamuno. ¿La sombra de los Unamuno es muy alargada? ¿Sois muchos? Muchos, muchísimos, bastantes. Mi abuelo tuvo 9 hijos, aunque solamente llegaron a la edad madura 8, y luego bastantes nietos, hasta 13, y ya no te sé decir cuántos bisnietos, pero seguramente superamos los 30 y más. Oye, ¿nunca pensaste en dedicarte a la literatura? No. Tú eres dermatólogo. Yo soy dermatólogo, sí, yo soy dermatólogo. ¿Nunca te has arrepentido de no haberte dedicado a...? No, yo creo que no se me daría bien, no se me hubiera dado bien, creo que no. ¿Estás a gusto en la piel que te Sí, estoy a gusto. Bueno, ya la dejé hace 12 años, pero sí, estuve a gusto, sí. Oye, marca mucho pertenecer a una saga, a una familia con un apellido como Unamuno. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, ¿tienes una relación con la familia? Muchas, muchísimas. En Salamanca sobre todo, con mucha frecuencia, pero incluso fuera de Salamanca también. Este apellido, qué ilustre es, ¿tiene algo que ver? Y ya me adelanto yo, sí, soy nieto. Con mucha frecuencia. El nieto de Unamuno conocía este lugar donde nos encontramos. ¿Te dice algo a dónde nos encontramos? En el lago de Sanabria, en el monasterio de San Martín de Castañeda. Sí, he venido aquí muchísimas veces. En los últimos años menos, pero he venido aquí porque yo he hecho montañismo, mucho montañismo durante muchísimos años, y esta es una zona de montaña que tiraba mucho y veníamos con cierta frecuencia a hacer montañismo o a esquiar incluso aquí. Esquí de travesía. Esquí de travesía o esquí de alpino. Había un telesilla, me parece. Había un telesquí, más que un telesilla, un telebaby, que montó la agrupación montañera zamorana aquí en los Chanos, me parece que se llamaba, cerca de la Laguna de los Peces, y veníamos a esquiar aquí algunas veces, hacíamos competiciones los de Salamanca contra los de Zamora.
¿Tú has leído San Manuel Bueno y Mártir? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se llamaba el hermano de Ángela? Lázaro. Y la madre, Simona. Oye, los Unamuno, cuando tenéis crisis de fe, venís al lago de Sanabria con el abuelo. Sí, y ¿o no? nos leemos San Manuel Bueno y Mártir. Nos leemos nuevamente. Sí. ¿Has venido alguna noche de San Juan? No, Que contan de las campanas que suenan en el lago. No, realmente no he venido, pero bueno, todavía queda tiempo para que pueda venir a ver la campana de Valverde de Lucerna. ¿De Lucerna? Sí. Se oye en las noches. Por cierto, te hemos visto leer el texto, ese bronce que hay. ¿No le echas en falta algo más que recuerde a tu abuelo y a Unamuno? Pues bueno, tal vez sí, a lo mejor sí se debería de hacer algo más aquí en San Martín de Castañeda, porque bueno, marca mucho el viaje que hizo aquí mi abuelo en 1930 al lago y a San Martín, y lo que dejó como consecuencia de aquel viaje, lo que dejó escrito, que es San Manuel Bueno Mártir, que es una novela impresionante. Y demás novelas, los Unamuno, cuando se pertenece a una familia como la tuya, y un personaje, escritor, filósofo muy querido y parte de la historia de este país y de la literatura española, os tenéis la obra al día. Leéis Niebla, leéis los comentarios, ¿o no? Menos de lo que yo de lo que debería de haber hecho, menos, pero sí, bueno, sí leemos, yo creo que sí, todos leemos la obra de nuestro abuelo y bisabuelo ya en este momento, pero seguramente menos de lo que deberíamos. ¿Corazón partido entre Salamanca y País Vasco? No, yo creo que no, Salamanca, sí, hombre, algo sí, un poquito de corazoncito sí dejo allí en el País Vasco, lógicamente, eso es normal. Pero bueno, para mí Salamanca es Salamanca, porque aquí nací, aquí he vivido, o allí nací, allí viví, y entonces, pero bueno, siempre un poquito de corazón de Bilbao. Desde niño siempre yo pertenecí, o era el equipo que a mí me gustaba era el Atlético de Bilbao. Desde niño, siempre, no sé por qué. ¿La última peli de Amenábar te gustó? Sí, la verdad es que sí. Fue impresionante, ¿eh? Impresionante, sí. Me dejó un poquitín en algún momento así, pero sí me gustó, está muy bien. Yo creo que hay que felicitar a Amenábar por aquella película. Todos los, creo que es el 31 de diciembre, el 30 de diciembre. 31. El 31 de diciembre participas, bueno, yo te he visto en alguna ocasión, sí. En el acto que se hace en el cementerio. Sí, se hace desde hace ya muchos años, no sabría decir cuántos, pero del 31 de diciembre a media mañana, 11:30, 12, se hace un acto homenaje allí, depositan, ponen unas flores y alguien siempre dice unas palabras. ¿Salamanca ha sido fiel, guarda fidelidad a la figura y a la obra de Unamuno? Totalmente. Aunque quizá los primeros años después de la muerte se le olvidó bastante a mi abuelo allí en Salamanca, por aquello que ocurrió el 12 de octubre, pero desde luego en las últimas décadas es totalmente fiel a Unamuno. En el bachillerato todos estudiamos San Manuel Bueno y Mártir. ¿A ti te tocó también? No, fue aquellos bachillerato que estudiábamos un autor, totalmente el autor. El año anterior al mío tocó Miguel de Unamuno, pero a mí me tocó el año siguiente que era Menéndez Pelayo. Y entonces no se tocó Unamuno. ¿Sigues vinculado a la obra de tu abuelo? Por cierto, ¿vas con frecuencia a la casa museo de Unamuno? Donde... Sí, voy con mucha frecuencia, pues que, bueno, siempre hay alguna cosa que mirar, siempre hay alguna cosa que sacar y leer, y colaboro con Ana todo lo que me pida, Ana Chaguaceda, la directora de la casa museo, todo lo que ella me pide, colaboro con ella total y completamente. Muchos decimos que se respira un clima, un aire unamuniano en el interior. Total. ¿Es verdad eso, no? Totalmente, porque es que todo lo que hay allí, todo es lo que utilizó y vivió, manejó mi abuelo Miguel de Unamuno, o sea, su dormitorio, su despacho, la biblioteca, todo, absolutamente todo. Tú no le conociste, lógicamente, no. Pero ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué te contaban en casa? Porque esto es curioso, o sea, una persona que forma parte, una figura que forma parte ya de la historia de todos, ¿cómo lo vivíais los que erais parte de esa historia? Pues de niño, cuando fuiste... Yo lo que he oído decir a mis mayores eran sobre todo un primo muy mayor que murió ya hace años, Miguel Quiroga, y a mis tíos y padre, pues es que era un abuelo y un padre como todos los demás.
Nada eso de que se ha dicho en algún momento que si era cascarrabias y que se enfadaba, ni mucho menos, era un abuelo como los demás, y que jugaba con sus hijos y con sus nietos. Con sus nietos, yo eso no lo viví, desgraciadamente no estuve sentado en sus rodillas nunca, pero que jugaba con sus hijos y sus nietos como cualquier otro abuelo, como yo hago con mis nietos ahora en este momento. ¿Qué tal los lleváis con Dios, los unamunos? Pues no te sabría decir cómo todos en conjunto, pero bueno, supongo que unos mejor que otros. Pablo, ¿qué hubiese dicho o escrito tu abuelo, Miguel de Unamuno, si en vez de fallecer en el 36, fallece muchos más años después y se entera de lo que ocurrió un 9 de enero de 1959 con aquella tragedia, sí, la de Riva del Lago? ¿Qué hubiese dicho? Terrible. ¿Qué hubiese dicho? Seguramente hubiera pedido responsabilidades de que aquella presa no estaba construida en debidas condiciones, probablemente por defecto del material o de estudios suficientes para ver la fuerza de que podía tener el agua. Probablemente hubiera dicho que aquel pueblo estaba en el cauce del río en el caso de una avalancha de agua, o bien por rotura, o bien porque hubiera llovido en exceso, como ha ocurrido recientemente en Valencia o en muchos sitios con las avenidas que ha habido, y hubiera pedido responsabilidades. Aparte del dolor que hubiera sentido por la muerte de, no me acuerdo cuántas personas, pero cientos de personas que quedaron sepultadas en el lago. No deja de ser curioso. Valverde de Lucerna, la leyenda del lago que retoma Miguel de Unamuno. Efectivamente, después de aquella tragedia de Riva del Lago. Efectivamente. No salimos aún del viejo monasterio. Esperamos la llegada de Ana Chaguaceda. Ella es la directora de la Casa Museo de Unamuno en Salamanca. Tras varios años de gestionar el museo y la obra de Unamuno, se ha convertido en una más de la familia. Pero, además, los Chaguaceda descienden de Sanabria y ella está sentimentalmente unida al entorno del lago de Sanabria. Pero antes de charlar con Ana Chaguaceda, recordamos el momento en el que el Arcón entró en la Casa Museo de Unamuno. Todavía hoy tenemos la sensación de respirar aquel clima unamuniano. ¿Cuántos años llevas ya vinculada a la Casa Museo de Unamuno? Yo llegué a la Casa Museo Unamuno aprobando unas oposiciones de la universidad de personal técnico de archivos, bibliotecas y museos en el año 89. Voy a hacer ya 29 años que estoy aquí. Oye, ¿es verdad que llega un momento en que sois como de la familia? Sí, sí. Yo realmente tengo mucha vinculación con los nietos, les quiero mucho, ellos me han ayudado mucho, me han enseñado mucho de ese Miguel de Unamuno que a mí me interesa más, ¿no? El Miguel de Unamuno cercano, el público, el padre, el abuelo, el esposo, y realmente yo me siento de la familia y la casa la veo un poco mi casa, ya más que trabajo es otra cosa. No sé si es bueno o malo, porque a veces pierdes un poco el norte o la objetividad, pero me siento privilegiada y me siento parte de la familia. Tu ascendencia sayaguesa y sanabresa también tiene toques unamunianos. Totalmente. Mi padre nació en Codesal, mi abuelo nació en un pueblo de Sanabria y yo veraneo en San Martín, y cada año que voy nos encontramos con huellas y con frases de Unamuno constantemente. Sí. Todos los 31 de diciembre en Salamanca recordamos a don Miguel de Unamuno en dos lugares, uno de ellos el cementerio. Por cierto, este año ¿has estado tú? Sí, este año he estado en el cementerio, es un acto muy bonito, muy íntimo, que organiza la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca, y te dan libertad para hablar, y yo he hablado pues de lo que más conozco, que es de mi trabajo en la casa, de mi privilegio, de estar realmente compartiendo un poco el espacio que Miguel de Unamuno ocupó con su familia a los 14 años que vive aquí, y de mi vinculación con la familia y con aquellos nietos que formaron parte de mi vida y que ya no están. Ana, ¿cuáles son tus vínculos con Sanabria?
Son muchos. Viene por parte de padre, por el apellido Chaguaceda. Bueno, de hecho hay un pueblo semiabandonado que se llama Chaguaceda, por la zona de Robleza, y procedemos de una planta, o sea, el origen etimológico es una planta que se llama chaguazo. Chaguazo. Por otra parte, mi bisabuelo José Chaguaceda nació en Puebla. Mi abuelo Manuel Chaguaceda nació en Puebla también. Él era médico por la zona de la Carballeda y por eso es el motivo por el que mi padre ya no nace estrictamente en Sanabria, Manuel Chaguaceda Crespo, Sí. sino que nace en Codesal. Ahí tengo un tío, bueno, ya falleció, que quizás conozcas, Javier, que es Argimiro Crespo, que es una institución en la zona de la Carballeda. Es verdad, centenario, casi llega a los 100 años y bueno, seguimos teniendo mucha relación con sus hijos y en casa queríamos muchísimo a Argimiro. Y luego, por otra parte, yo familiarmente sigo veraneando en Sanabria. Todos los años vino con mi marido y con mis 2 hijas a San Martín de Castañeda. ¿Alguna noche de San Juan, al atardecer o al anochecer, has oído campanas en el lago? No las he oído, pero puede ser que algún día las escuche. ¿Cuándo se cruza Unamuno en tu vida? Profesionalmente, en el año 89, que me incorporo a la Casa Museo Unamuno, que depende de la Universidad de Salamanca. Es la primera vez que tomo contacto realmente serio con Miguel de Unamuno, antes pues como lectora, ¿no?, del instituto, leyendo Samuel Bueno y Mártir, precisamente, y durante la carrera pues leyendo Niebla. Pero profesionalmente me meto en la vida de Miguel de Unamuno en el año 89. Como sanabresa serás más de San Manuel que de Niebla. Claro, por supuesto. Soy de San Manuel y además San Manuel sigue formando parte de mi vida profesional porque como es un libro de lectura obligatorio alternativamente o todos los años obligatorio en institutos, pues trabajamos mucho con los colegios y con los institutos. Tenemos unos talleres de lectura maravillosos, por ejemplo con los Escolapios de Salamanca, los hemos tenido hace poco. Ellos trabajan con su profesora de literatura el texto, luego vienen a la casa, ahí les hacemos una visita especial, les enseñamos la documentación que tenemos sobre San Manuel y te quedaría sorprendido las reflexiones que chicos de bachillerato hacen sobre lo que les impacta la obra de San Manuel Bueno y Mártir. Hay un vínculo geográfico con Sanabria, con el agua de Sanabria, con el lugar, con la fuente de inspiración de San Manuel Bueno y Mártir en la Casa Museo. El que visita la Casa Museo, el literato, el profesor, el estudiante, sabe que todo se fragua aquí, que todo empieza 5 días de un verano de 1900. No todo el mundo, pero siempre lo decimos, porque verás, tenemos expuesto el manuscrito de San Manuel Bueno Mártir, lo enseñamos, la copia, y además tenemos un maravilloso lago de Sanabria que le regala a Miguel de Unamuno el pintor también zamorano gallego Marquina. Entonces, bueno, yo siempre intento desviar la atención al origen sanabrés, ¿no?, al entorno que encontró Miguel de Unamuno cuando escribe aquí San Manuel Bueno y Mártir. Y sí, siempre tenemos un guiño allí. ¿Cómo es esa historia de esos 5 días que pasa Miguel de Unamuno y su amigo Honorino, que es el que le llama para que venga y que vea cómo...? Es curioso, Honorino Requejo, que es todo un personaje, ¿no?, aquí en la zona, hizo muchísimo por Sanabria, era dueño de Bouzas, heredado de su padre, en aquellos momentos además es un hombre de los que más luchó porque el lago de Sanabria fuera del pueblo y no de la marquesa de Villachica. Bueno, pues él contacta con Miguel de Unamuno, como dice Luis Mariano Esteban, que es un profesor que ha estado por aquí varias veces, con un doble motivo. Por un lado, tú imagínate a un Miguel de Unamuno con la fuerza esta de Unamuno, pero ya un hombre cansado, con 69 años, que viene de un trajín tremendo del destierro en Fuerteventura, del exilio en París y en Hendaya, y que no ha hecho más que moverse, dando mítines y conferencias. Es un hombre que va a ascender a lo más alto, ¿no?, con la República, y es un hombre cansado. Con lo cual, descansar en Bouzas le viene muy bien. Viene con su amigo Agustín del Cañizo, que es un amigo médico con el que hacía todos los viajes, pero también Honorino Requejo le trae por algo, le trae porque Unamuno en aquellos momentos ya es un intelectual consagrado. Sabes que se dice que Miguel de Unamuno es el primer intelectual en sentido moderno, porque es un hombre que no solo escribe, sino que también actúa. Y esa actuación yo creo que es lo que le llama la atención a Honorino y por eso le invita, para que se empape del ambiente social, del entorno, le ayude a luchar contra esa sensación tan terriblemente tan dura que se vivía en Sanabria entonces. Creo recordar que es él, en el prólogo, quizás fuera Ortega y Gasset, pero creo que fue Unamuno quien llegó a comparar a la Sanabria de entonces con las Urdes de entonces. La situación era durísima. Y entonces yo me imagino perfectamente, ¿no?, a Unamuno en Bouzas, viendo el monasterio, viendo el lago.
¿Ese es el lugar? ¿Esa es la fuente de inspiración de San Manuel Bonemartín? Ajá, efectivamente, sí, sí, sí. Él es espejo de soledades que ve desde Bouzas, a lo lejos de San Martín. Y además, mira, hay una cosa muy curiosa, te hago un inciso. Sabes que en la casa tenemos un archivo personal apabullante, ¿no? Es uno de los archivos personales más importantes de España, me atrevo a decirlo porque es así. Y entre toda esa correspondencia que conservamos, que estamos hablando de 25.000 cartas recibidas por Miguel de Unamuno, hay 2 cartas buenísimas de Honorino Requejo. Ahí se ve realmente que había un vínculo de amistad y de respeto. Le escribe porque se le ha muerto la hermana, le invita a una nueva comida en San Martín, que supongo que se produciría, y hay un documento maravilloso donde le va redactando a lo largo de 4 o 5 hojas de la carta toda la situación de Sanabria. Entonces hay un vínculo, Unamuno conoce perfectamente lo que ocurre y lo va a vivir aquí cuando está. Honorino les habla de la pobreza que había en las aldeas sanabresas del entorno, del balneario y del estado que estaba, el propio balneario de Bouzas, que estaba... Sí, efectivamente, le habla de Bouzas, del estado de Bouzas, de los sucesivos propietarios, le habla de sus luchas para que el lago pase del pueblo, porque la marquesa de Chica se ve que no le dejaba ni pescar ni hacer uso de él. Cuando escribe a Unamuno está desesperado, realmente es que ya no sabe qué más puede hacer para conseguirlo. 2 años después se conseguirá por fin, ¿no? Entonces, ahí se ve realmente es que en las cartas... Es una joya, ¿no? Es donde realmente ves un poco la intimidad de las relaciones. Y ahí se ve que Honorino Requejo era un hombre de una valía tremenda y tenía una relación muy, muy, muy estrecha con Miguel de Unamuno. Si hoy paseamos por la triste alfombra de un pasado de Bouzas, por las miradas a ese espejo de soledades del lago, su placa, el ábside románico del monasterio, ¿nos podemos imaginar a don Miguel paseando por estos mismos lugares? Yo me lo imagino perfectamente, un Bouzas algo mejor que el que nos encontraríamos ahora. Yo conocí Bouzas cuando estaba en pleno funcionamiento y bueno, ya no lo he vuelto a visitar, sé en qué estado está y la verdad es realmente una lástima, es una lástima, pero claro, me imagino totalmente a Unamuno por aquí paseando con su bastón y metiéndose con la gente, me lo imagino llevando esas libretitas que llevaba él, apuntando el vocabulario y las palabras sanabresas que le hubieran gustado, hablando con la gente, quedando absolutamente impresionado, como refleja en el prólogo a una de las ediciones de San Manuel Bonemartín. La historia ha hecho justicia a la literatura universal y la española también, hasta los filósofos, Salamanca, pero Sanabria ha hecho justicia con la figura de Unamuno. Pues mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque todos los veranos que vengo siempre digo, tenía que haber algo más. Ahí hay una inscripción, ¿no? Cuando subes para el albergue. Sí, supongo que la gente sabe que aquí había alguien que era Miguel de Unamuno que aquí se inspiró, pero tendría que haber algo más. Hay motivos más que suficientes. Motivos más que suficientes. Tú eres la directora de la Casa Museo de Unamuno, por lo tanto tienes en tus manos la memoria, el fondo epistolar, los archivos, los documentos, la demostración de su vínculo con Sanabria. ¿A qué estarías dispuesta? Pues ahora, según lo estamos hablando, ya te digo que a veces lo he pensado... Esto es totalmente improvisado. Sí, no sí, es totalmente, nunca lo habíamos hablado tú y yo, pero a mí me gustaría, en San Martín, tener un espacio museístico fijo dedicado a Miguel de Unamuno, pues con fotografías, una pequeña cronobiografía para la gente que venga de fuera que no lo conozca, con una reproducción a buena calidad del manuscrito, con las cartas de Honorino Requejo, por ejemplo, que son muy interesantes, con la reproducción de las cartas, un espacio estable, donde se vinculara totalmente que en Sanabria estuvo alguien como Miguel de Unamuno, que es mundialmente conocido y que sigue además con un peso específico tremendo, y que también Sanabria se sintiera orgullosa de que un intelectual de la talla de Miguel de Unamuno se basara en este pueblo para escribir una de las obras más conocidas junto con Niebla. Oye, una pregunta antes de marcharme. Ya sé que ha pasado ya algún tiempo, pero la peli de Amenábar, ¿cómo la viviste? Como directora de la Casa Museo. Pues con mucha emoción. ¿Cómo la viviste? Con mucha emoción. ahí a todos, ¿o no? Claro, sí, Alejandro Amenábar estuvo viniendo de incógnito, como decía él, durante bastante tiempo para documentarse, y debo decirte que aunque él siempre nos dijo a Pablo de Unamuno y a mí que era una visión personal, o sea, que era una película, no era un documental, realmente cada vez que venía a vernos le veíamos más empapado. Él nos dijo que admiraba a Miguel de Unamuno, que para él Miguel de Unamuno era un héroe, con lo cual ya sabíamos que la visión de Unamuno iba a resultar, digamos, que una visión humana positiva.
¿Qué es lo que más me gustó? Porque me pareció más original, el enfoque humano. Él humanizó a Miguel de Unamuno, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Por cierto, le preguntábamos a Pablo, pues, dada su vinculación al museo y su colaboración permanente por ti, decía que tú eras ya como de la familia. Sí. Yo recuerdo la primera entrevista que te hice hace mucho tiempo, digo, oye, alguien que está permanentemente tocando la vida y obra de una persona, llega un momento que es de tu familia. O sea que Pablo me lo ha corroborado, que eres de la familia Unamuno. Totalmente, mi vida profesional y personal, también tengo mucha suerte, porque la familia Unamuno es encantadora, es dadivosa, es generosa, participa en todo. Bueno, Pablo encima, como vive en Salamanca, Pablo Unamuno y yo estamos todo el día juntos, va por la casa, nos ayuda, en fin, tengo mucha suerte de haber tenido a la familia Unamuno y les quiero mucho y yo sé que ellos también me quieren a mí. ¿San Manuel o el cura creía en Dios al final o no? San Manuel era Unamuno, ¿verdad? Sí. Era ese espoleador, ese espoleador. Cuando hablamos con los alumnos, pues claro, algunos dicen, no, está muy mal. Él no creía y sin embargo hacía creer. Yo creo que el papel de San Manuel en concreto es bueno, ¿no? Porque yo creo que él, con toda su inteligencia y su raciocinio, sí que prefería que el pueblo siguiera creyendo para no sufrir más. ¿Qué fue de Ángela y de Lázaro? Ángela y Lázaro, pues yo me los imagino. A Lázaro... Hay alguien que pregunta por la familia. ¿Sí? Aquí, ¿eh? No, sí. Ángela era fuerte, Ángela era muy fuerte y muy luchadora. Ángela le habrá ido bien, a Lázaro un poco menos porque a Lázaro estaba más disperso. Ángela le habrá ido bien seguro. Placer. Gracias, Javier, como siempre. No nos vamos del municipio de Galende sin hablar con su alcalde, José Manuel Prieto, al que cariñosamente conocemos por Firma. Él mismo nos adelantará su intención de ampliar la presencia de Unamuno en la oferta cultural del lago y su entorno. ¿De quién es el monasterio de San Martín de Castañeda? Pues es una cesión del Obispado de Astorga al Ayuntamiento de Galende. ¿Y el Ayuntamiento de Galende cuántos núcleos de población tiene? 10 núcleos de población. ¿Cuánto tiempo llevas de alcalde, Firma? Estos son, hago 8 años ahora, en Bien. mayo. Bien, sí. Bien, oye, esto está lleno en verano. En verano sí, la pena es que no esté ahora también un poco más lleno de lo que está, pero en verano muy bien, sí. ¿Las mascaradas tienen museo ya en tu ayuntamiento? Las mascaradas tienen un pequeño museo en Vigo de Sanabria, sí. Muy bonito, además. Muy bonito, pequeño, pero muy atractivo, muy bonito. ¿El museo que nos habla de la memoria de la tragedia de Riva del Lago, para cuándo? Esperemos que ya sea la definitiva, que en el curso del año 23 esté hecho. Alcalde, hoy hemos seguido la huella de Unamuno. Indudablemente está muy clara, pero hemos visto pocos elementos que nos recuerden la... Pues sí, muy pocos elementos, no hemos sabido hacer valorar más la obra de Unamuno en el lago y en San Martín de Castañeda. Tendremos que a partir de ahora procurar recuperar y que se conozca más la obra de Unamuno. La directora de la Casa Museo Unamuno de Salamanca, Ana Chobaceda, más que sanabresa, ha dicho que estaría dispuesta a estar en contacto con vosotros para hacer algo, que haya algo. Pues sí, a partir de ahora es una puerta que se nos abre, seguiremos en contacto y solamente unas pequeñas palabras que tuve con ella, se abre una ilusión, a ver si somos capaces de alguna manera darle forma que se conozca más. Pues estaremos aquí ese día. Muy bien. San Martín de Castañeda, espejo de soledades. El lago recuerda edades de antes del hombre y se queda soñando en la dulce calma del cielo de las alturas, donde se sumen honduras de olvidos, interjección. ¡Ay, pobre alma! Men Rodríguez, aguilucho de Sanabria, hoy a la rota. Ya el cotarro no alborota para cobrarse el conducho. La historia paró
el sendero de San Bernardo, la vida vuelve y de todo se olvida lo que ha sido primero. Llegamos al final del programa. Tras haber curioseado en la trastienda unamuniana y en la intrahistoria del entorno del lago de Sanabria, esos 5 días dieron tanto esplendor a una tierra en la que sus habitantes no olvidan sus leyendas ni al autor de San Manuel Bueno Mártir, ni aquella sensación que el viejo rector tuvo cuando visitó la zona en aquel mes de junio de 1930. Unamuno escribió que fue como un susurro interior desde el silencio. Hasta la próxima semana y un consejo: volved a abrir las páginas de San Manuel Bueno y Mártir y visitar el lago de Sanabria escuchando las campanas.